Mundo descompuesto. Capítulo 3. Al día siguiente, se levantó del colchón y miró por la ventana. Hacía mucho tiempo que no dormía tan bien. Cogió una de las cajas de raciones militares que tenía abierta y desayunó un poco. Esa mañana la pasó tirado en el colchón descansando. Después de comer y de descansar otro poco, fue a echarle un ojo a la estación de radio casera que estaba ahí montada. Lo miró un poco por encima. Un equipo de gran tamaño al igual que moderno. En la parte de atrás estaban todos los cables que colgaban suspendidos en el aire. Vio que el cable principal estaba sin enchufar. Se agachó y lo conectó. En ese mismo instante se encendieron las luces del equipo de radio. Supuso que en el tejado habría algunos paneles solares que le daban electricidad. Abrió los cajones que había debajo del escritorio y había varios códigos con frecuencias. Los sacó y los dejó encima de la mesa, aunque no los acabó usando. Se puso a mirar la radio y la encendió. Entró en varias frecuencias pero estaba todo en silencio. Pulsó el botón para hablar y dijo: «Aquí un superviviente retransmitiendo, ¿hay alguien ahí?». Nadie contestó. Mirando en las opciones que ofrecía la radio, había una que le llamó la atención. Era una opción de buscar una frecuencia en la que se retransmitía algo. Le dio a esa opción y empezó a buscar en el distintos tipos de frecuencia. Seguía buscando pero no se detenía en ninguna frecuencia. Decidió dejar eso en funcionamiento a ver si encontraba algo. Esa noche abrió una nueva caja de ración militar y usando el hornillo y una pequeña bombona de gas, calentó el estofado de carne con verduras que incluía la caja. Habían pasado varias semanas. Por ahí estaba todo tranquilo. A veces por la pequeña ventana podía ver algún infectado pasar por los prados de enfrente de la casa. La radio seguía buscando alguna frecuencia en la que se emitiese algo. En esos momentos el hombre se hallaba en la parte de abajo de la casa. Estaba en el baño vertiendo agua en la bañera de las garrafas que había en el camarote. Echó varias garrafas de 5 litros y puso la bañera a medio llenar. Se desnudó y se metió en la bañera. El agua estaba muy fría, pero no podía quejarse. Hacía bastante tiempo que no se lavaba en condiciones. Estuvo un rato dentro de la bañera. Cuando salió, metió la ropa pestilente en remojo y la frotó con una pastilla de jabón que encontró. Era un día lluvioso. Estaba mirando por la ventana. Las gotas golpeaban la ventana suavemente. De pronto, la radio se conectó a una frecuencia. No se oía muy bien. Intentó tocar algunos botones para que se escuchara más nítido. No sabe qué hizo pero de un momento a otro se empezó a escuchar mejor. Esto pudo escuchar aunque el mensaje ya estaba empezado. En el norte, cerca de la frontera de Canadá, estamos creando una comunidad autosostenible. Únete a nosotros para resurgir el viejo mundo. No desperdicies esta oportunidad. Se quedó parado sentado en el escritorio. Pasaron 3 días y en ese tiempo decidió que iría en busca de esa comunidad. Sabía que el camino sería muy largo pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Apuró la comida que no podía llevar y el resto la guardó en la mochila, con el resto de objetos que le serían útiles. Incluso cogió una radio portátil que había y llenó los bolsillos de pilas. Tras el amanecer del día siguiente se puso en marcha. Llevaba 3 días andando por las carreteras que se dirigía al norte. Era por la mañana y había una niebla muy espesa. La carretera por la que avanzaba se adentraba por un largo túnel. Al no haber otra forma de seguir, decidió adentrarse en él. Estaba muy oscuro. Se quitó la mochila de la espalda y sacó una linterna. Desde dentro no se veía la luz del final. El interior era oscuro y estaba lleno de humedad. Ni siquiera corría el viento ahí dentro. El túnel estaba lleno de coches viejos y oxidados. Estuvo caminando alrededor de 10 minutos cuando vio que a lo lejos veía algo moverse.
Se detuvo y se escondió detrás de un coche tratando de ver qué era. Pasaba el rato y no se movía nada. Sacó la pistola agarrándola a la mano derecha mientras que con la izquierda sujetaba la linterna. Se acercó donde vio el movimiento pero no había nada. Con la oscuridad era difícil ver algo pero todo el rato estaba apuntando a diferentes sitios con la luz de la linterna y no veía nada. Al final acabó saliendo del túnel tras un largo rato de tensión y miedo. La salida del túnel llevaba a la entrada de una pequeña ciudad. La misma carretera te obligaba a entrar en la ciudad, ya que no había otro camino distinto. Los carteles que aún se conservaban indicaban la dirección a seguir. Él tenía que seguir la carretera, porque el camino seguía al cruzar la ciudad. Llevaba un rato andando y se paró a descansar en medio de la carretera, aunque estaba rodeado de unos coches que le impedían ser visto. Sacó una lata de maíz. Mientras estaba comiendo, en la lejanía empezó a oír el motor de un vehículo. Tiró la lata y se agachó entre los coches. Cada vez empezaba a oírlo más cerca. Mientras estaba escondido pudo ver al coche. Era una camioneta pick-up, pero con planchas de acero soldadas que cubrían el vehículo. El vehículo estaba a escasos metros de su posición, por lo que tuvo que meterse debajo de uno de los coches. Mientras estaba debajo del coche trató de sacarse la pistola del cinturón, y la sostuvo con las dos manos. El pick-up pasó de largo y se lo perdió de vista en una curva de la carretera. Se quedó ahí debajo un rato largo. Cuando salió, echó un vistazo a la zona y pudo observar algo que antes no se dio cuenta. La carretera estaba muy despejada. Eso significaba que por ahí cruzaban vehículos. Decidió salir de la carretera y meterse por calles paralelas a la carretera para poder seguir en dirección a la salida.